Bienvenidos, esta es la sesión después de mucho tiempo. Estamos destinando desde la Universidad Autónoma de Campeche a trabajar el análisis de las teorías en arqueología. En este caso vamos a trabajar ya una síntesis a partir del modelo de desarrollo para llegar a conclusiones acerca de cuáles son las mejores teorías con las cuales contamos. Así que sin más preámbulos, engage. La pregunta que guía la sesión que tenemos el día de hoy es cómo medimos el progreso de una teoría. Ya habíamos discutido acerca de que se deben de tener una serie de criterios racionales para determinar cómo se elige una teoría en lugar de otra. Es decir, no tenemos que tener cuestiones de carácter estético como decir esta teoría me gusta más que esta. Como científicos siempre tenemos que optar por las teorías que sean progresivas y especialmente reconocer cuáles teorías están refutadas y cuáles no. Y a partir de eso establecer un criterio para saber qué teoría podemos elegir. Y es mejor elegir una teoría más progresiva que otra. Entonces, desde las sesiones anteriores habíamos discutido un poco acerca de esto y tratar de entender cómo podemos medir una teoría en comparación con otra. Pues existe una serie de criterios racionales que nos permiten hacer esta comparación. Por ejemplo, pues tenemos el caso de las teorías implementadas en contraposición con las teorías derivadas. Para que ustedes lo entiendan, lo voy a hacer comparativamente con un compositor y un intérprete de música. Del lado izquierdo vemos a la gran Katia. Ella es intérprete, es una gran pianista, pero únicamente hace la interpretación de obras. Entonces, esa sería una especie de teoría implementada en la ciencia. Cuando tú retomas principios del núcleo duro de una teoría, de una macroteoría, y los aplicas a tu campo particular de estudio, que es el caso de los darwinistas, por ejemplo. Ellos no desarrollaron la teoría darwinista, ellos están tomando la teoría evolutiva de Darwin y la están llevando al campo de la arqueología. Entonces sería el ejemplo de una teoría de carácter implementado. Mientras que las teorías derivadas representan, sí, la recuperación de elementos de una teoría mayor, pero con una diferencia. Por ejemplo, tenemos el caso de Claude Debussy. Él participó estaba en la transición de dos movimientos de música, que era el movimiento neogregoriano y otro movimiento que se llamaba la expresión armónica. Pero él no solamente interpretó a partir de estos dos movimientos musicales, sino que hizo una mezcla entre ambos y creó un nuevo movimiento musical que ahora conocemos como impresionismo. Entonces se dan cuenta, no solamente es retomar elementos de una teoría, sino crear una teoría nueva, renovada, a partir de los principios que tú estás obteniendo, derivando de otra teoría. Haces una aportación extra al campo de conocimiento y teórico en tu disciplina. Entonces, un símil de Claude Debussy en arqueología sería Lewis Binford, que retomó elementos de teoría de sistemas, de la teoría de Leslie White, pero creó una teoría propia y singular para la arqueología. Entonces, pues esta expresión, si lo hiciéramos comparativamente, es mejor, es preferible una teoría derivada que una teoría implementada en la arqueología. ¿Por qué? Porque nos lleva a expresiones como la de Debussy, que pues creó dentro del impresionismo esta gran obra que se llama Claro de Luna. Esto es lo que debemos de ver comparativamente en las teorías para saber cuándo una es mejor significativamente o más progresiva que otra teoría. Así, en el campo de las teorías, tenemos que el 63% de nuestras teorías arqueológicas son derivadas. Lo que vemos en este cuadro son la totalidad de criterios que hemos utilizado para definir cuándo una teoría es mejor que otra, en términos racionales. Pero si se dan cuenta, todos estos criterios, que es carácter predictivo, tiene mayor capacidad explicativa, tiene una mayor fertilidad metodológica, si dan cuenta, todos los criterios que estamos utilizando tienen un atributo en común. ¿Cuál es ese? Que todos ellos son cualitativos.
Y eso nos enfrenta a un problema muy grave para poder cuantificar nuestras teorizaciones. Y este problema se los expuse a los alumnos con los que trabajé en la UNICACH en algún momento, a los cuales amablemente le llamo los irregulares de Sherlock Holmes. Los irregulares eran un conjunto de jóvenes que ayudaban a Sherlock Holmes en las pesquisas que le hacía, la búsqueda de evidencia y encontrar información. Sherlock Holmes recurría a ellos. Entonces, de igual manera como Sherlock, pues yo recurría a mis alumnos, a los irregulares, para que ellos convirtieran estos atributos de carácter cualitativo, atributos de qué carácter? Cuantitativo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que, recuerden que es un gráfico donde el eje vertical tenemos que darle una serie de valores. Entonces, por ejemplo, el carácter predictivo de una teoría tendríamos que otorgarle una serie de valores cuantificables para que sepamos en esos diferentes criterios qué grado de desarrollo tiene cada una de las teorías en arqueología. Entonces, el reto con los irregulares fue que ellos convirtieran estos valores cualitativos en datos cuantitativos. Entonces fue un proceso muy largo, muy arduo de trabajo. Les voy a mostrar ejemplos de cómo lo hicimos. Veamos un ejemplo. Tenemos el criterio de grado de formalización de una teoría. Es decir, cuando construimos una teoría tenemos que darle una organización lógica interna, a tal grado de que tenemos que saber si nuestra teoría que estamos desarrollando realmente cumple el criterio de que se trata de una teoría real. Entonces, cuando una teoría cumple todos los criterios y se puede catalogar como una verdadera teoría, le llamamos teorías formalizadas. Pero puede darse la situación en donde una teoría solamente haya desarrollado ciertos componentes y no la totalidad como programa de investigación. Entonces, cuando tenemos un desarrollo que no nos permite hablar plenamente de un cuerpo teórico realmente como una teoría formal, le llamamos teoría sin formalizar. Un ejemplo de una teoría sin formalizar, es decir, que no cumple los criterios para que podamos hablar de ella ni siquiera como teoría, es la arqueología analítica. Recuerden, la arqueología de Clark está derivada de la teoría de sistemas. Y un problema que tiene la teoría de sistemas es que no es una teoría real. Era un programa, una serie de heurísticas, de herramientas, para crear quizás en un futuro una teoría universal, que abarcara todas las teorías a su interior. Pero nunca se formalizó, nunca se llegó a estructurar como tal. Entonces, al momento que Clark retoma la teoría de sistemas y la implementa como parte medular de su teoría, pues tiene el problema de que no es una teoría real, no es una verdadera teoría. Entonces le llamamos teoría sin formalizar. Entonces colocamos esta línea y la teoría de Clark tendría que estar por debajo de esta línea. Entonces, si se dan cuenta, ya es un criterio que nos permite analizar cómo unas teorías pueden ser mejores con respecto a este criterio. Aquí vemos los casos de las teorías que tenemos en arqueología sin formalización. Es decir, estos tres ejemplos, estas tres teorías que estamos viendo, no pueden considerarse como teorías reales. ¿Por qué? Porque no están desarrolladas con un cuerpo completo. Los casos que tenemos en arqueología que no son teorías reales son la TGS, la Teoría General de Sistemas que implementó Ken Flannery, la arqueología analítica de Clark y la arqueología de Schiffer conductual. Todas ellas poseen este atributo de que están sin formalizar. Y si esto hacemos ya una comparación con el resto de las teorías, pues las demás teorías sí están por encima de la línea de formalización. Vean, tenemos la línea de formalización y por encima se encuentran el resto de las teorías. Entonces, en ese ámbito comparativo, sería mejor la arqueología darwiniana que la arqueología de Schiffer. ¿Por qué? En términos de grado de formalización, está más completa en su desarrollo la teoría darwiniana que la teoría conductual. Entonces, lo que hacemos ahí es todas las teorías que están por encima de esta línea, les vamos a otorgar un valor. Les vamos a dar un valor de 1. Mientras que las teorías que están por debajo, les vamos a dar un valor de 0. Entonces ya tenemos un marcador. Nuestro primer marcador es el grado de formalización. Entonces, teorías formalizadas tienen un gol. Teorías sin formalizar se quedan en blanco. Entonces, ya tenemos ahí puntaje para irles otorgando a cada una de las teorías. Y eso lo vamos vaciando en una tabla. Entonces, aquí tenemos una tabla donde el criterio es la formalización y todas las teorías que están por encima de esa línea tienen un punto. Mientras que estas teorías que les digo no están
armadas con una teoría formal, pues se quedaron en cero. Tendríamos un segundo criterio, por ejemplo, para ver este grado de medición, que sería el grado de congruencia. El grado de congruencia es estos elementos que están conformando una teoría, si son compatibles y congruentes entre sí. Vemos que desde el año del 87, que es cuando Binford se dio cuenta de esto y realiza un artículo crítico, no se ha resuelto esa anomalía, entonces la teoría se viene hacia abajo. Desde el 87 presenta una anomalía que es la incongruencia teórica hasta el día de hoy. Entonces, la arqueología postprocesal es un ejemplo de una teoría altamente incongruente. Y ahí tenemos tres criterios de valor. Según el grado de congruencia, vamos a decir que tiene congruencia baja, media y alta. Y les damos una serie de valores. Los que tienen poca congruencia, como el caso que acabamos de ver de los postprocesuales, solamente les otorgamos un punto. Aquellos que tienen una congruencia media, que tienen algunos errores, pero todavía tienen una consistencia regular, les damos 2 puntos. Y aquellas teorías que están bien formalizadas, que tienen alto grado de congruencia en sus elementos internos, pues les damos un valor 3. Entonces aquí quedan una serie de líneas con cada uno de los valores. Ahí vemos cómo ya algunas teorías se quedan debajo, otras están en la parte media, mientras otras alcanzan los puntos más altos. Entonces, en esa valoración vemos que la arqueología social, la de Felipe Bate y orgullosamente de Latinoamérica, es la teoría más congruente de todas las que se han construido hasta la actualidad. Mientras que tenemos, en el caso contrario, tenemos teorías sumamente incongruentes. El caso más extremo que tenemos es la arqueología procesual, la de Binford, que incluso se refutó por esa inconsistencia. Este criterio es muy, muy importante porque la incongruencia que tienes al interior de una teoría puede llevarte a que tu teoría, en conjunto, en su totalidad, pueda ser refutada. Muy bien, pues ya llegamos, después de ver los criterios y ver cómo estamos utilizando la transformación de un criterio cualitativo a cuantitativo, vamos a llegar finalmente a lo que es el objetivo de esta clase, que es ver qué teoría tiene el mayor grado de desarrollo en el eje vertical. Que de eso se trata el modelo, es un modelo de entender el desarrollo de las teorías. Esta es la tabla final. Es la tabla que nos permite ya sumar, haciendo todas las sumatorias, son los valores que obtuvimos al final. Entonces vamos a ir analizando la tabla en concreto para que ustedes vayan tomando nota y viendo cuáles teorías son más progresivas y cuáles no lo son. Aquí vemos, en color verde está subrayada la teoría que hasta el momento es la teoría que tiene los más altos valores de todos los criterios que hemos utilizado. Y resulta que es la teoría ecológica desarrollada por William Sanders. Sanders creó una teoría enfocada, derivada de la ecología cultural, pero es una teoría propia para la arqueología. Por eso es que la distinguimos de las teorías derivadas de la ecología cultural de los 50. Hacer el análisis, cuando hacemos análisis comparativo, pues se encuentra que es la que tiene casi el valor absoluto. O sea, la calificación más alta es 10, si vean, la ecología de Sanders tuvo 9 puntos. Y los marcados en color rojo son las teorías que pues están con un valor más bajo en comparación con el resto de las teorizaciones, con un valor terrible de 5. Entre ellas está, por supuesto, como era previsible, el evolucionismo clásico. Fue la primera teoría, fue la primera vez que a alguien se le ocurrió implementar una teoría en arqueología. Entonces es una teoría del siglo XIX. Entonces no es extraño que esté ahí. Y la otra teoría que tiene valores muy bajos es la teoría general del sistema de Flannery. A pesar que Flannery lo considera el mejor arqueólogo vivo de nuestros tiempos, la teoría general de sistemas tiene una serie de problemas internos a tal grado que Flannery casi de inmediatamente lo abandonó. La propuso, pero se dio cuenta de las problemáticas internas y abandonó su teorización. Entonces son las dos teorías más, los contrastes de las teorías más sólidas y las teorías más bajas que por ningún error tendríamos que retomar. Pero también tenemos teorías que tienen grandes problemas, que tienen un valor muy bajo de 6. Entre ellas está pues el particularismo histórico, que tradicionalmente es de las teorías más antiguas, es la que surge después del evolucionismo clásico. Otro de ellos es otra de las teorías de base sistémica, que es la teoría analítica de Clark. Clark era un revolucionario, pero pues murió muy pronto, entonces no pudo desarrollar plenamente su teorización, y de ahí que tengamos valores sumamente bajos. Pero tenemos dentro de ese
conjunto de teorías con graves problemas, vean, la arqueología postprocesual, que es una de las teorías con actualidad y con permanencia el día de hoy. Es una de las teorías más vigentes, más populares, pero cuando hacemos el análisis crítico a partir de los criterios racionales que hemos ido revisando, pues resulta que está en ámbitos muy, muy críticos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta clase de teorías. Este es el gráfico en el cual ya comparo las diferentes teorías. A partir de este punto son teorías que no deberíamos estar trabajando en términos de su grado de desarrollo. Son teorías que se dan cuenta se quedan por valores debajo del 6. Y quizás aquí viene la procesual, que está con un valor intermedio, pero quizás a partir de este punto, que son las teorías con valores de 8 y 9, son el conjunto de teorías que sí tendríamos que empezar a tomar en consideración. Ese conjunto de teorías empiezan en los años 70 y se prolongan hasta el día de hoy. Está la arqueología conductual de Schiffer, la arqueología darwiniana, la ecología cultural de Julian Stewart, derivada de la teoría de Stewart, la arqueología social de Batey y finalmente la arqueología ecológica de Sanders. Este es el conjunto de teorías que tenemos que ver que tienen un carácter progresivo con respecto a otras teorías que se han desarrollado históricamente en arqueología. Y como si estuviéramos en la primaria, imagínense, van a la escuela de su hijo, tienen que firmar la boleta y les presentan la boleta final de calificaciones. Aquí está nuestra boleta de la SEP. Y ahí están los promedios. Entonces tenemos teorías. Ay, mi hijito reprobó evolucionismo y la TGS. Y pasó de panzazo el postprocesualismo y el particularismo histórico. Entonces ahí lo vemos, son las teorías que están pasando de panzazo, las teorías que están reprobadas y las teorías que nos va muy bien. O sea, ya un 8, sacar un 8 o un 9, ya es buena calificación. Entonces, fíjense cuáles son las teorías que tienen altos valores, que son las teorías que son con un alto valor en en su desarrollo. Y algo quizás sí grave es cuando sacamos el promedio final del niño, el niño de la arqueología teórica. Ya vieron el promedio final, 6.9. O sea, tenemos un promedio de desarrollo teórico sumamente bajo en nuestra disciplina. O sea, el desarrollo teórico como tal no es muy alentador. O sea, es un 6.9, no creo que ustedes lo quieran en su currículum. Bueno, ya para esta sesión lo que hice fue implementar algo que no había yo trabajado. Había hecho para el libro este gráfico. En este gráfico lo que vemos ya es la conjunción de todas las teorías eh, eh, con los modelos de desarrollo conjuntos, exponerlos. Y lo que hice fue en ese primer momento fue mostrar una línea, esta línea que está arriba, esas líneas que se muestran, es el tiempo que le ha dedicado cada teoría al desarrollo de la etapa de ciencia normal. Recordemos que la etapa de ciencia normal lo que nos dice es la aplicación de una teoría para resolver una serie de problemas. Entonces, la práctica que llevamos a cabo de manera cotidiana. Retomas los principios, conceptos, metodologías que tiene una teoría y vas y la aplicas a tu investigación particular. Eso es la ciencia normal, poner en práctica una teoría. Entonces, yo tenía este gráfico. Ahora, para esta clase, pues traté de ampliarlo. Aquí vemos, son las teorías mostrando su etapa de ciencia normal. Pero lo que ahora hice fue introducir otras etapas del desarrollo de la ciencia. Introduje en color verde el tiempo que le han dedicado cada una de las teorías al desarrollo de su etapa de ciencia nueva inicial. Recuerden que la etapa de ciencia nueva inicial es cuando tú creas la teoría, cuando el autor formaliza la teoría como tal. Y por otra parte también marqué el tiempo que una teoría ha estado en el momento regresivo, es decir, en sus etapas de ciencia extraordinaria o de ciencia extendida. Este es el continuo que el conjunto de teorías le ha dedicado al desarrollo de una ciencia inicial, nueva inicial. Este es el tiempo que le ha dedicado a la etapa de ciencia normal y este es el momento en el cual ha estado en su etapa de ciencia extraordinaria, ciencia extendida o etapa remanente. Entonces, la etapa de ciencia nueva inicial, la ciencia normal, esto sí ya lo había preveído Thomas Kuhn. Thomas Kuhn nos había dicho, los científicos dedicamos la mayor parte del tiempo a realizar ciencia normal. Y efectivamente, ya cuando hacemos el análisis cuantitativo en arqueología, casi el 60%, el 56% del tiempo que le dedicamos al trabajo arqueológico es trabajo en etapa de ciencia normal. Y por otra parte, las etapas regresivas, las etapas donde ya hay anomalías y que las teorías están llenas de problemas, representa el 31%.
Ya lo viéramos como, quisiéramos hacer un modelo de desarrollo de toda la arqueología, ya no de una teoría en particular, sino de todo el desarrollo de nuestra disciplina como disciplina científica con el modelo y su desarrollo a lo largo del tiempo, este sería el esquema. Nuestra etapa de ciencia nueva inicial sería muy cortita, una etapa muy chiquitita del 11%. La mayor parte del tiempo está dedicado, se encuentra, la mayor parte del gráfico está dedicado a el desarrollo de ciencia normal. Mientras que esto sería pues prácticamente el 70%, mientras el restante 30% son nuestras teorías con problemas. Es decir, la teoría arqueológica, el desarrollo de nuestra disciplina científica con problemas en un 30%. Pero si lo hacemos ya un análisis comparativo evaluativo general, vemos que el 68%, casi el 70% del desarrollo de nuestra historia como disciplina científica, tenemos un desarrollo progresivo. Solamente el 30% de nuestro desarrollo como disciplina en la ciencia ha sido regresiva. Entonces tenemos un 70% en contra de un 30%. Entonces lo que yo visualizo es que se trata de una disciplina muy sana, muy sana en términos del desarrollo científico. Este es el modelo de interferencia ya mostrando todas las teorías entre sí. Recuerden que nuestro segundo modelo es cómo una teoría interfiere en la otra, mostrando el grado de desarrollo de cada una de ellas. Y lo que hice fue pues expresarlo, pues, expresar el modelo y queda así. Este es el modelo de las teorías en arqueología. Entonces, si lo observan, pues se parece muchísimo al primer pulsar registrado en el espacio y que además sirvió de motivo para la portada del disco de Joy Division de 1979, que seguramente conocen.